la manera en que nos comunicamos, la manera en que comemos, la manera en que vestimos. Hay un panorama, hay un modelo de desarrollo que se ha basado en pues, la extracción de recursos o denominados recursos naturales, la naturaleza en general. Y esta sociedad globalizada en la que hemos vivido, pues se ha basado en este modelo denominado capitalismo, en donde hay una extracción de recursos para generar una ganancia. Y el problema de este modelo es que ha aumentado la extracción de recursos, no solo, digamos, recursos fósiles u otros, pero también ha aumentado el impacto del modelo económico en la naturaleza. Y voy a ir hilando varios de estos puntos para entender por qué el COVID es un problema que tenemos que atender y no tenemos que perder de vista que hay fenómenos, digamos, de mayor envergadura que solo van a replicar lo que estamos viviendo con COVID. Entonces, esta política extractivista ha generado otras consecuencias y es precisamente el cambio climático parte de esa consecuencia de la política extractivista que hemos vivido en el mundo. Y les voy a dar algunos ejemplos. El extractivismo se ha basado mucho en esta idea de que tenemos que alimentar o que tenemos que vestir o que tenemos que dar y satisfacer las necesidades amplias de una población demandante, creciente en el mundo, en donde hay una mayor demanda de energía, hay una mayor demanda de agua, de comida. Y es con esta idea, con esta concepción de que el bienestar se basa en esa visión del consumismo. Es decir, si yo tengo más, entonces voy a ser más feliz. Y esta ha sido una concepción que se ha estudiado por mucho tiempo, sobre todo en las culturas occidentales, en donde se ha visto, digamos, el factor de crecimiento económico como una vía para generar más ganancias y eso generar más, digamos, poder adquisitivo de la población. Y hasta hace algunos años, ese factor de extracción de recursos para generar más bienes, para alimentar y satisfacer las necesidades de la población, pues funcionó, digamos, funcionó durante un tiempo con esta idea bueno, hay que satisfacer las necesidades. Sin embargo, en los últimos 3 décadas lo que hemos visto es que esta idea del bienestar ha sido, eh, ha sido basada en una filosofía errónea, porque la extracción de recursos en un mundo como el que vivimos tiene un límite. Es decir, el planeta Tierra tiene ciclos naturales y tienen un límite. Y lo que estamos generando con un mecanismo como el extractivo en el que nosotros estamos actualmente es que estamos extrayendo, estamos utilizando recursos a un nivel como si no hubiera como si tuviéramos recursos ilimitados. Y esto es justamente lo que ha generado un trastorno en el sistema, en la naturaleza, en los ciclos naturales. Y por supuesto, esto ha tenido consecuencias como es el cambio climático. Algunos ejemplos para empezar a conectar con el tema del COVID es el tema de la deforestación. Ustedes habrán escuchado que hay una mayor deforestación en el mundo, en Indonesia, en Australia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, y mucho de esta filosofía de desmonte, de tirar árboles, se ha basado también por una idea de la ampliación de la frontera agrícola para producir más alimentos. ¿Qué ha pasado con estos procesos de deforestación? Bueno, que entonces deforestas el bosque, deforestas la selva, y esto ha generado también afectaciones no solo a las poblaciones que viven en los bosques, sino que ha generado una migración de especies que vivían en esas condiciones, digamos, dentro de su entorno natural, y ahora estas especies están migrando hacia otros escenarios. Entonces vemos cada vez más especies migrando hacia ciudades, hacia lugares en donde no había este intercambio entre el humano y esos animales. Entonces, se han estudiado mucho, por ejemplo, de dónde viene el COVID como problema, como enfermedad, y hay muchas hipótesis al respecto, pero mucho de lo que se está, digamos, hay una suerte de armonía en cuanto a que la creación o la diseminación de enfermedades derivadas de la conducta entre hombres y humanos se ha incrementado pues por esta interacción que tenemos, digamos, de manera más cercana, por ejemplo, en los países asiáticos, en donde consumen animales, digamos, salvajes, y esto ha generado este tipo de enfermedades. Pero lo que es importante, esto se ha dado en otros momentos, o sea, hay muchas enfermedades que se transmiten de animales a hombres, pero lo que es interesante es que estas enfermedades también tienen una relación, digamos, con las condiciones climáticas, y mucho de lo que se está estudiando en este momento también es cómo esta pandemia que estamos viviendo ahorita
en este momento podría estarse repitiendo no solo el próximo año, sino el próximo año en condiciones variantes del clima. Por ejemplo, se habla de que en el verano, en donde hay unas condiciones un poco más de humedad, este virus puede sobrevivir más tiempo que en otros climas, ¿no? Y eso es algo que se está estudiando y que se va a estudiar en el futuro, pero lo que quiero transmitir es que lo que estamos viviendo con el COVID no es una cuestión que vamos a evidenciar este año y al próximo año ya no lo vamos a ver. En un contexto de cambio climático, en un momento en el que hay mucha, digamos, cambio en la composición de la atmósfera, en la composición de los ecosistemas, vamos a ver cada vez más este tipo de enfermedades, no solo COVID, por supuesto, coronavirus y otros, pero se asocia a que estamos viviendo, a que el COVID es solo una pequeña muestra de lo mucho que está pasando en el mundo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que a causa del cambio climático también estamos siendo testigos de cada vez más eventos, por ejemplo, hidrometeorológicos, cada vez más huracanes, cada vez más trastornos en el sistema hídrico que está generando, por ejemplo, no solo más huracanes, sino más inundaciones. Estas inundaciones tienen, digamos, la acumulación de agua en ciertos espacios, generan mosquitos vectores que transmiten enfermedades como el dengue, la malaria. Actualmente en la Amazonía ecuatoriana hubo una inundación muy fea en parte de las comunidades y hay un brote de malaria, por ejemplo. Entonces, lo que queremos decir es que pensamos que el COVID es un problema aislado, digamos, que no está relacionado con un problema más grande, pero el COVID es parte de un sistema en donde estamos evidenciando que esto puede venir, puede ser algo repetitivo en el tiempo. Y justamente esto es lo que queremos decir muchos de los que trabajamos en temas de cambio climático. Queremos alertar a la comunidad, no solo política, porque como científicos sociales y de otras ciencias, lo que queremos decir es que tenemos que empezar a replantear cuál es ese origen, por qué estamos en esta pandemia en este momento y qué es lo que esta pandemia nos está dando como oportunidad para traducirlo hacia un modelo diferente de vida, diferente de bienestar. Y quiero platicarles justamente una propuesta que se ha venido gestando sobre todo desde países andinos como son Bolivia, Ecuador, en donde se han hecho una clara reflexión, un claro cuestionamiento de que una de las grandes problemáticas que tenemos cuando nos referimos a temas ambientales es esta disociación que tenemos como humanos del resto del medio ambiente. Es decir, pensamos esta visión antropocéntrica en la que el ser humano es dueño o maneja el resto de los ecosistemas a su modo, ¿no? Ha sido una visión antropocéntrica que se ha basado en que, bueno, yo como humano puedo consumir el agua, puedo comerme la fruta, puedo hacer esto, y esta visión antropocéntrica es la que ha generado, pues, esta idea de la acumulación, de esta extracción de los recursos para satisfacer las necesidades que no necesariamente son básicas, sino que se han, digamos, en este modelo globalizado, se han empezado a intercambiar culturas y empiezan a vender un concepto de bienestar que viene de culturas occidentales, que no necesariamente se basa en el bienestar, sino más en la parte, digamos, de la acumulación de bienes, ¿no? Si tengo 4 coches y 3 casas, es decir, esta visión de la acumulación. Y esta propuesta que ha venido gestándose, sobre todo en los países de Sudamérica, es justamente una propuesta que tiene que ver con este replanteamiento de nuestra relación como humanos con el medio ambiente y con la naturaleza. Y es la aproximación, se llama el buen vivir. Y el buen vivir viene de una conceptualización, de una cosmovisión que es mucho de los pueblos indígenas, en donde hay un respeto por el entorno en el que ellos viven y por el entorno en el que nos desarrollamos o en el que vivimos de manera, digamos, como en armonía. Y justamente esta visión del buen vivir está muy, digamos, no se refiere a la parte de la acumulación de la riqueza, sino a realmente estar bien con lo que es necesario, ¿no? Como bien, duermo bien, tengo un lugar en donde poder descansar. Y esto ha sido muy interesante y la razón por la que se los quiero compartir es porque el año pasado tuve la oportunidad de estar en la Amazonía ecuatoriana precisamente y hay una reflexión muy interesante sobre
lo mucho que significa para la humanidad la preservación de ecosistemas, la preservación de la naturaleza en su estado y el respeto por los ciclos naturales del planeta. Y justamente lo que esta aproximación nos está tratando de decir es que nosotros como humanidad, en este deseo de abastecernos más, hemos roto esos ciclos naturales, y lo que hemos generado pues es una alteración que, como decíamos, hoy se traduce en problemas como el cambio climático. Y lo que esta propuesta trata de decir es que tenemos que ir un poco hacia atrás y replantearnos realmente cómo queremos vivir. Entonces, parte de este hecho fundamental de que la naturaleza tiene límites y de que es muy necesario empezar a vernos como parte del ecosistema, como parte de la naturaleza. Como humanidad somos parte de este entorno. Y lo que nos quiere decir el buen vivir es justamente que tenemos derecho a una buena alimentación, tenemos derecho a tener un ambiente sano, tenemos derecho al agua, a consumo en cantidad y calidad, tenemos derecho a tener una vivienda, tenemos derecho a disfrutar de este intercambio con la naturaleza, pero sí tenemos que replantear la manera en que lo estamos haciendo, porque si no hacemos digamos, un parado, es decir, si no paramos en este momento y reflexionamos qué es lo que nos ha traído hasta aquí, es muy probable que todas estas crisis que vamos a vivir de aquí en adelante no solo van a ser más grandes, sino van a ser cada vez más graves, y ellas van a incrementar esas brechas de inequidad que estamos viviendo. Ustedes saben que el COVID lo que hizo fue, primero, poner una alerta roja a nivel global de que vivimos en condiciones absolutamente inequitativas. Nos hablaban de un lockdown cuando en realidad hay mucha gente que no tiene en dónde vivir, es decir, queríamos generar un esquema en el que en el que todos estuvieran digamos, a salvo, pero esa visión pues no es del todo, porque no vivimos en las mismas condiciones. En los diferentes países hay diferentes condiciones, y lo que el COVID nos está diciendo es que tenemos que replantear esa manera en que estamos haciendo las cosas, porque hay una clara disparidad en la manera en que vivimos y hay una clara disparidad en la manera en que nos relacionamos unos a otros y en el entorno. Y justamente lo que el Buen Vivir está proponiendo son algunas cosas que es importante, digamos, reflexionar y saber cómo vamos a llegar a ellas. El Buen Vivir habla de que en una sociedad que realmente busque el bienestar, no puede basarse en el extractivismo así acelerado como el que vivimos actualmente. Es decir, la extracción de combustibles fósiles se ha dado de manera acelerada en las últimas décadas para satisfacer una demanda energética creciente en las grandes ciudades de todo el mundo, ¿no? Las grandes ciudades donde están las mayores concentraciones de la población han generado todos estos esquemas de mayores minerales, mayores recursos hídricos para las compañías que venden el agua en botellas, mayores extracción, mayor producción de comida a gran escala, que ha generado esta deforestación, utilizando muchos fertilizantes, y eso ha generado otro trastorno en los ecosistemas completos. Y lo que dice el Buen Vivir es que no podemos mantener ese ritmo de extractivismo porque la naturaleza y el planeta no nos dan, ¿no? Hay un estudio que dice que necesitaríamos 7 planetas al menos para satisfacer las demandas de una población globalizada en donde está esta demanda creciente de comida y de todos estos recursos. Un segundo planteamiento muy importante del Buen Vivir es que no puede, en una sociedad que realmente busca el bienestar, no puede haber pobreza, tiene que haber cero pobreza. Y la pobreza ha sido uno de los grandes elementos que se han combatido a nivel, digamos, de las políticas sociales, en donde estas grandes inequidades para satisfacer las necesidades de un grupo, pues se utilizan otro grupo que es la que trabaja a costos muy bajos para satisfacer la demanda de este otro. Y un claro ejemplo, pues, es la manufactura en China, ¿no? Cada vez todo el mundo sabemos que casi el 90% de las cosas que tenemos en casa vienen de China, y es simple y sencillamente porque tienen un sistema de producción basado en este modelo en el que ciertamente pues se producen cosas a un costo mínimo, y esto pues genera ciertamente afectaciones en la calidad de los trabajadores, en la calidad de vida de los trabajadores. Lo que dice Buen Vivir es: sí podemos generar esquemas en donde podamos trabajar y en donde haya mayor equidad y en donde haya una distribución de la riqueza muchísimo más
certera y en donde, por supuesto, haya no haya esta disociación de ricos y pobres, ¿no? En donde haya esta distribución que nos permita realmente pensar en ese futuro de bienestar. Y esto es justamente algo que el COVID también evidenció, estas grandes brechas sociales, económicas, en cuanto a acceso a la salud, es simple y sencillamente una muestra de todas las inequidades que vivimos en el mundo. Y un tercer elemento que el bien vivir nos propone es en una sociedad y en un mundo en donde logremos realmente el bienestar, no puede haber extinción de especies nativas. Es decir, no podemos sacrificar a ciertas especies para satisfacer a otras especies. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me marcó mucho justamente en 2018, que tuve la oportunidad de estar en la Antártida haciendo como parte de este programa de Mujeres en la Ciencia. Y para mí fue muy interesante y muy revelador ver cómo dos actividades, o principalmente una actividad, está haciendo un trastorno en el ecosistema antártico, que pues para nosotros es un ecosistema muy lejano. La pesca masiva, esta pesca masiva que también responde a esta visión de extractivismo, está arrasando no solo con peces en el océano Antártico, sino también está haciendo, digamos, extracción de un pequeño crustáceo que es la base alimenticia de toda la cadena antártica, de muchas de las especies, que es el krill. Y entonces esta pesca está haciendo que este krill desaparezca, digamos, vivía, es una de las especies que viven en mayor abundancia en el planeta, pero por esta pesca masiva está digamos, reduciendo su existencia. Y además, por el cambio climático, hay una nueva, digamos, hay un calentamiento de los mares antárticos que están generando que esta especie no se pueda reproducir al ritmo que solía hacerlo. Entonces, ahora ya no hay tanto krill para que los pingüinos y todas las especies puedan alimentarse. Entonces ahora los pingüinos tienen que nadar más lejos para poder llegar, y muchas veces cuando ya regresan a poder, digamos, alimentar a sus crías, pues estas crías ya no sobreviven, ¿no? Entonces se han encontrado, se están documentando recientemente mucho de estos temas. Entonces justamente el problema es que para satisfacer demandas de una parte de la población o de ciertas especies, se está, digamos, sacrificando otras. Y claro que hay un ciclo natural de la vida en donde, digamos, hay una cadena alimenticia, pero lo que estamos viendo es desaparición de especies porque hay afectación de los ecosistemas en su totalidad. Y eso es justamente lo que no podemos seguir permitiendo, que para satisfacer ciertas demandas pues se sigan afectando otros. Entonces, para poder, digamos, ir señalando algunos puntos en donde me gustaría como reflexionar con ustedes, es que lo que nos trae COVID es, primero, ponernos en un momento de alerta. Es un fenómeno bueno, se dio hace muchos años con otro tipo de especies, como la peste en Europa, pero lo que nos trae el COVID es un momento para reflexionar y para repensar qué es lo que estamos haciendo mal. Y sobre todo, ¿qué es eso que podemos hacer de aquí en adelante que puede ser diferente? Entonces, solo quiero mencionar 5 puntos en donde tenemos que trabajar fuertemente, no solo en México, pero en América Latina y en el mundo. Y lo primero tiene que ver con la seguridad alimentaria. Lo que evidenciamos con este encierro es que los países se alejaron del campo, digamos, para pues, tener otro tipo de actividades a nivel de servicios y otro. Y lo que hemos hecho es debilitar mucho la base del campo en donde se producen los alimentos que van a garantizar la seguridad alimentaria en el largo plazo. Y este es un llamado muy importante a mantener fuertemente un apoyo al campo, y regresar a lo rural, regresar al fortalecimiento de toda esa población que está haciendo un esfuerzo por mantener esta alimentación de la población, y sobre todo pues a nivel local, ¿no? El tema de seguridad alimentaria va a ser fundamental para todos, porque ahora, en lugar de tener que producir para exportar, que eso fue básicamente el modelo del capitalismo, se versó mucho en producir mucho, pero no para consumo nacional o interno, sino para exportación. Esto fue parte de una de las prácticas. El segundo punto tiene que ver con cuál es el tipo de energía que queremos utilizar de aquí y hacia el futuro. Ha habido un gran debate internacional sobre la necesidad imperiosa de transitar de los combustibles fósiles a las energías renovables, porque las energías renovables, como su nombre lo indica,
pueden garantizar este abastecimiento en el largo plazo. Estamos hablando del sol, por supuesto, del viento, del agua en pequeñas cantidades y, por supuesto, el calor de la tierra, la geotermia. Y sobre todo, lo más importante es que los combustibles fósiles no solo son, digamos, los que están generando las mayores emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sino también son recursos que son finitos. Y eventualmente, en el caso de México, por ejemplo, no solo no tenemos más reservas, y es muy difícil que encontremos más reservas, sino que cada vez va a ser más costoso llegar a extraer y explotar esas reservas. Entonces, cuando tienes, digamos, recursos infinitos como el sol y el viento y dedicas todo tu esfuerzo en sacar recursos que son finitos, entonces no hay una lógica de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, y eso a nivel global, las energías renovables nos dan la posibilidad de distribuir la energía en lugares remotos. Por ejemplo, en México todavía hay población que no tiene electricidad y con las energías renovables podemos llegar a lugares que no están conectados con la red y esto puede tener un beneficio directo para la población para satisfacer sus necesidades y llevarles al buen vivir. El tercer punto tiene que ver con la movilidad. Ustedes también han visto a nivel global, y esto es cómo hemos generado, cómo hemos cambiado la manera en que nos movemos, no solo en las ciudades, con los vehículos privados, sino también a nivel global. Cada vez más vuelos, cada vez más, por ejemplo, barcos que intercambian mercancías. Es decir, la movilidad se ha incrementado en esta sociedad globalizada y eso también ha tenido un impacto muy grande en el ambiente, en el consumo, en esta demanda de los combustibles, y lo que se propone es justamente empezar a traducir esa movilidad y a traducirla en una movilidad que sea no solo más sostenible, sino que también requiera, digamos, repensar qué tan necesario es hacer todos estos intercambios internacionales cuando podemos ir, digamos, voltear un poco más hacia, por ejemplo, el desarrollo de ciudades más compactas, en donde la movilidad no motorizada pueda ser una verdadera alternativa de movilidad, en donde podamos movernos a sistemas de transporte que tengan menores emisiones, por ejemplo, la electromovilidad, digamos, tener vehículos de transporte público que sean eléctricos y que se alimenten con energía renovable, por supuesto, es una de las combinaciones más importantes que podemos promover y sobre todo pensando una cosa muy importante es, tenemos que también medir muy bien cómo hacemos uso de la energía y de la electricidad en particular. Es decir, esta visión por ejemplo, gobiernos como el mexicano, de consumir mucho petróleo para satisfacer la demanda eléctrica del país, implica porque hay una demanda, ¿no?, de los servicios y a nivel residencial. Lo que tenemos que hacer también es emprender medidas mucho más estrictas de eficiencia energética. Sí que tenemos que reducir el consumo y al reducir el consumo vamos a poder permitir que otras fuentes como la renovable se vuelvan no solo la principal fuente de electricidad, pero también que permitan pues todas las ventajas que no tienen los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles, además de generar emisiones que causan el cambio climático, tienen muchos impactos en la calidad del aire, ¿no? Todas esas enfermedades que vivimos respiratorias se deben en buena medida a los combustibles fósiles. El cuarto punto tiene justamente que ver con todo lo que significa nuestra relación con la naturaleza. Y aquí hay un tema que a mí me parece muy interesante, y es que a nuestras generaciones, digamos, a las nuevas generaciones, y sobre todo las generaciones que nacen en las ciudades, difícilmente están relacionadas con el ambiente o no están relacionadas con la naturaleza. Y esta es una cosa que a mí me ha parecido extraordinaria de ir aprendiendo o de haber conocido las comunidades en la Amazonía, pero de ir aprendiendo también de grandes colegas que trabajan en la parte de conservación, es que ¿cómo podemos defender algo que no conocemos? Los niños ahora van al parque solo en momentos recreativos, pero no lo ven como una parte de la conexión de su bienestar, que si el entorno, si la naturaleza está bien, yo voy a estar bien, y viceversa. Entonces tenemos que empezar a crear un hilo conductor que nos permita apreciar la naturaleza y hacernos ver que somos parte de este entorno. Entonces, y que eventualmente nosotros somos una especie, como muchas otras especies, que digamos, también podemos estar en este riesgo, en este peligro de posible extinción, si no hacemos algo por preservar nuestro entorno. Y finalmente, y un tema que yo he trabajado mucho, tiene que ver con el tema de las finanzas, es decir,
si nosotros como sociedades y como gobiernos y no invertimos en este nuevo concepto de la vida, va a ser muy difícil que realmente podamos hacer transformaciones. Necesitamos ser innovadores y no siempre necesitamos grandes cantidades de inversiones, pero sí tenemos que ver en dónde vamos a establecer las prioridades y en dónde vamos a hacer las inversiones a nivel de gobierno, pero también a nivel digamos, de las casas, en qué gastamos nuestro dinero. Y esto es muy importante porque al final del día, ahí en donde están las prioridades, es en donde tendríamos que estar invirtiendo nuestros recursos, que no siempre son, digamos, grandes, a veces son recursos limitados, pero también eso tenemos que empezar a trabajar fuertemente en cómo vamos a generar ingresos, pero cómo vamos a generar la asignación de recursos que nos lleven a un bienestar más integral, en donde haya una distribución de la riqueza a nivel de todos los sectores. Y concluyo diciendo que para alcanzar un bienestar y un buen vivir en esta conceptualización general, no podemos hablar solo de dicotomías como sociedad contra el gobierno o el gobierno contra la sociedad. Tenemos que pensar seriamente en que para hacerlo tenemos que trabajar de manera colaborativa. El gobierno forma parte, el Estado tiene un rol que tiene que jugar, pero la sociedad también, y también otros actores que forman parte de esta cadena más amplia. Tenemos que repensar cómo vamos a interactuar y realmente cómo podemos hacer que esto sea realmente posible. El COVID nos mostró que puede haber colaboración internacional y puede haber, digamos, esta colaboración nacional siempre y cuando tengamos la voluntad y generemos las alianzas adecuadas. Y esta es justamente la solución cuando hablamos de cambio climático. Si queremos innovar, tenemos que repensar cómo estamos haciendo las cosas y sobre todo tener en cuenta el rol que los diferentes actores juegan en la sociedad, porque al final del día, el camino final, pues es el bienestar de la población y nuestra supervivencia en este planeta y el equilibrio, nuestra vida con la naturaleza. Entonces, tenemos que trabajar todos de manera colaborativa y si queremos lograr ir del COVID a un buen vivir, tenemos que pensar cómo trabajar conjuntamente para garantizar ese bienestar y ese buen vivir de toda la población. Muchísimas gracias y muy contenta de si hay algunas preguntas que podamos conversar. Muy bien, Sandra, pues definitivamente muy enriquecedor. Es vincular tu experiencia de campo justamente con el conocimiento, ¿no? Y también esta unión con la forma de vida, ¿no? La forma de vivir de cada uno de los seres humanos que estamos hoy en día tal vez un poco desconectados con la naturaleza. Y al respecto, te quisiéramos preguntar, ¿cuáles consideras que van a ser los cambios después de esta crisis, ¿no? ¿Cómo puede impactar en la vida de los seres humanos, en la toma de las decisiones y por ende en el cambio climático, en las acciones con la naturaleza? Gracias, me puse en silencio. Bueno, primero, yo creo yo creo que sí vamos a ver importantes cambios. Lamentablemente, no todos los países, y este quizá es un tema muy importante, no todos los países están hablando de los mismos cambios. Hay muchos países que sí están hablando de que esta es la gran oportunidad de hacer una recuperación. Algunos les llaman una recuperación verde, otros le llaman una recuperación ecológica. Yo creo que es una recuperación que tiene que ir más allá. Y justamente lo que se están planteando en muchos escenarios es, pues eso, tenemos que cambiar la manera en que estamos generando intercambio, en que estamos produciendo los alimentos, en que estamos comunicándonos. Y este tipo por ejemplo, de reuniones es muestra de algo que está sucediendo muy interesantemente, que cada año, por ejemplo, y cada vez más, hay muchas reuniones internacionales que movilizan a mucha gente alrededor del mundo. Y ahora sí hay una discusión de, bueno, ¿eso va a cambiar? Porque en realidad podemos seguir conectados de alguna manera mediante este tipo de la innovación tecnológica que está avanzando. Y cómo vamos a empezar a priorizar lo que sí es realmente, digamos, necesario, cuando sí nos tenemos que reunir y cuando definitivamente pues, podemos mantener este tipo de comunicaciones que, por supuesto, tenemos que repensar porque no toda la gente tiene acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? No toda la gente tiene acceso a este tipo de oportunidades y es ahí en donde tenemos que pensar
bueno, si vamos a innovar tecnológicamente, porque al final estamos en una nueva era de la información, ¿no? En donde la comunicación es instantánea, en el momento que estás pensando ya lo estás compartiendo, y esto tiene que, si logramos, o sea, si queremos realmente, digamos, que este sea un medio para mejorar la educación, por ejemplo, tenemos que pensar en cómo hacerlo más equitativo con el resto de la población. Lamentablemente, yo creo que el gran problema es que no todos los países están en esta idea de realmente ver que esta es una gran oportunidad. Digo, es un fenómeno que ha causado muchísimo daño, muchas vidas, y por eso tenemos que repensar qué sigue del COVID, y por eso la idea de no regresar a la normalidad. Y este es un llamado no solo para los gobiernos, pero para la población en general. Porque si nosotros como población no nos cuestionamos de fondo por qué estamos viviendo esta pandemia y qué es lo que podemos hacer de manera diferente, va a ser muy difícil que cualquier medida que tomen los gobiernos pues se vuelvan realmente medidas que sean de largo plazo. Y por eso pienso en los paquetes de recuperación como en dos momentos. Lo que es inmediato, ahora, la crisis en este momento, y lo que tenemos que cambiar de aquí en adelante para realmente transitar y cambiar este modelo en el que nos hemos, pues en el que estamos viviendo. Y en este punto me temo que también como población tenemos memoria de muy corto plazo. Entonces, a veces, pues, lo que estamos observando es que, bueno, ya pasó el COVID, muchos reflexionamos, utilizamos el COVID para internalizarnos y estar en casa con la familia y hacer actividades que no solemos hacer, pero ahora ya en algunos países se acaba el encierro, entonces sale la gente y sigue haciendo las mismas cosas y se olvidó de todas esas reflexiones, de todas esas pensamientos de, bueno, ahora voy a comer diferente, ahora voy a hacer cosas diferentes. Creo que como población tenemos memoria a muy corto plazo y ese es el riesgo más grande, que lo veamos como algo que, bueno, ya pasó y no intentemos cambiar hacia el futuro. Porque esto, insisto, que estamos viviendo hoy con el COVID es algo que no va a ser único de este momento. Es algo que vamos a ver con más regularidad en un contexto de cambio climático y por eso, si queremos transitar hacia un esquema diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Totalmente de acuerdo contigo. Le voy a pasar la palabra a Cecilia Berlanga, parte de nuestro equipo también del board, que tiene otras preguntas de la gente que está en el chat. Hola Sandra, muchísimas Hola. gracias por esta plática tan interesante. Bueno, nos llegaron varias preguntas que te hago de una vez para aprovechar el tiempo. Primero nos preguntan, ¿dónde leer más sobre el buen vivir? Después, ¿cómo o a través de qué iniciativas podemos colaborar en México? Y después nos preguntan cómo los cambios recaen en un cambio cultural a largo plazo para sostener el resto de los cambios. En este sentido, ¿cuáles serían algunas pistas para educar para el buen vivir, más aún cuando vivimos en ciudades? Muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto les puedo compartir más literatura sobre el buen vivir. Y algo que quería mencionar es que ha sido muy interesante la evolución de este concepto, porque incluso, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que en el caso de Bolivia y Ecuador, sus constituciones integraron la visión del buen vivir. Y algo a lo que llamaron fue al respeto de los derechos de la naturaleza, lo que es los derechos de la Pachamama. ¿Y por qué esto es muy importante? Y es que esto trae una nueva, digamos, una nueva visión de relacionamiento con la población, entre la población y la naturaleza. Y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza ya es una discusión, digamos, como superior dentro del contexto más global, que es muy importante mantener y impulsar. Y claro, yo platicaba con colegas de Bolivia que dicen, es que a veces esta discusión se politiza mucho, y por supuesto, todas estas discusiones tienden a politizarse, porque pues vivimos en un mundo, digamos, en donde lo político predomina porque es de donde vienen las decisiones, pero justamente por eso y por esa, la razón de fondo es que la única manera en que vamos a poder transitar y llevar toda esta parte, digamos, más filosófica, cultural, de la creencia de que podemos hacer esto, es internalizándolo en la vida cotidiana y también, digamos, internalizándolo
en la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Y sobre todo en donde, por ejemplo, cómo vivimos nuestra vida cotidianamente, ¿no? Entonces, hay varias iniciativas que estamos impulsando. Yo con muchísimo gusto, quienes estén interesados, justo ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un curso que ya mencionaba Belén, que se llama Defensoras, en donde estamos justamente pues tratando de intercambiar información sobre todos estos conceptos, sobre todas estas visiones y sobre todo porque estamos aprendiendo mucho de poblaciones que pues han pasado por procesos muy complejos, pero si yo pudiera transmitirles lo que yo aprendí en la Amazonía, es muy difícil, pero de verdad es una visión de la vida que es muy diferente a lo que vemos cotidianamente y es una invitación a replantear lo que realmente nos hace felices, ¿no? Y al final del día como población, pues buscamos ser felices y esta visión del relacionamiento, del estar bien, eso tiene que ver con la felicidad, el estado de la felicidad. Y, por ejemplo, lo que cuestiona mucho es que pues, hablar de crecimiento económico no refleja muchas veces pues, este estado de la felicidad y que podríamos tener otro tipo de indicadores para medir el bienestar. Entonces, con muchísimo gusto les voy a poner mi correo ahorita en el chat y me pueden contactar y les puedo invitar a estas conversaciones. Y sobre todo porque, como bien decían, es un proceso que sí es de largo alcance, pero lo que sí tenemos que hacer es en este momento también poner un freno a lo que estamos viviendo, digamos, y aquí hay un llamado importante al tema de la desobediencia social. Hemos visto, por ejemplo, en el movimiento de cambio climático, hablamos mucho se creó un movimiento que se llama Extinction Rebellion, que es una rebelión contra la extinción, y es bien interesante porque a veces como no creemos que somos parte de un problema, como el cambio climático está amenazando nuestra existencia en el planeta y la gente no lo ve, no lo entiende o no lo quiere ver algunas. Entonces, aquí hay una situación bien interesante que tiene que ver con nuestro rol como sociedad, nuestro rol en involucrarnos en esto, pero también en la parte de hacer propuestas para cambiar de este modelo extractivo a un modelo que sea más equitativo, que sea feminista, que busque realmente una visión, un relacionamiento diferente con la naturaleza, en donde somos parte de, y tiene que ser solidario. No podemos vivir en un espacio en donde haya esta disputa entre, como decía, esta dicotomía entre si es lo público y lo social, porque en realidad esas dicotomías no deberían existir, ¿no? Existen porque hay un contexto político, pero al final todos queremos que a México le vaya bien. Entonces, esta es justamente la discusión que yo tengo todo el tiempo con gente, porque no hay más que un interés genuino de muchos actores de construir hacia lo que realmente nos va a garantizar a nosotros como especie y a otras especies, pues un bienestar en el largo plazo. Muy bien, sí, totalmente muy acertado. Tenemos una pregunta más, me parece, Ceci. Sí, bueno, relacionado a esto, tenemos también unos comentarios que nos llegaron, que dice pues que hay un gran problema con los líderes como Donald Trump que han revertido acuerdos en materia de cambio climático y la población de Estados Unidos tiene un nivel muy alto de consumo. Sin embargo, también Estados Unidos ha estado liderando la revolución de energías verdes en lugar de China y están invirtiendo en energía solar. Y bueno, nos llega otra pregunta que es, ¿cómo ves las medidas que está aplicando la Cuarta Transformación para que haya menos energías renovables? ¿Y qué podemos hacer como sociedad civil para no caer de nuevo en el atraso? Buenísimo. Primero, sobre el caso de Trump y como tomadores de decisiones, aquí hay un tema muy interesante porque en el caso de Trump ha habido incluso digamos, una afirmación de que, por ejemplo, el cambio climático no existe y que por lo tanto, pues, no tendríamos que preocuparnos. Y aquí yo quiero decir una cuestión. Puede que alguien no quiera hablar de cambio climático. Supongamos que no quieren hablar de cambio climático, pero si ustedes salen a la calle y ven la cantidad de vehículos y ven los mínimos
árboles que hay en el entorno. Entonces uno puede preguntarse que desde luego hay un desequilibrio en la naturaleza y eso recae en muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Entonces, si no quieren llamarle cambio climático, salgan y evidencien lo que está pasando, la contaminación del agua, la contaminación del aire, en ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, 7,000 muertes al año por mala calidad del aire que tiene que ver con los combustibles fósiles. Entonces, no perdamos de vista que hay ciencia detrás de todo esto, hay estudios que se están haciendo todo el tiempo desde hace muchos años para poder traer información, y ese es justamente el problema con líderes como Trump, en donde hay un desdén por la ciencia, y lamentablemente es algo que también hemos evidenciado en el caso del presidente de México, en donde hay una reacción a no aceptar el conocimiento que viene de fuentes, de diversas fuentes, y esta es parte de la discusión, ¿no? Parte de la discusión. Y eso me lleva al tema de las energías renovables y de las decisiones que ha tomado el gobierno recientemente. Este acuerdo que aprobó CENER, en donde hay, digamos, se separan los permisos para que los nuevos proyectos de energía eólica y solar entren en fase de prueba y puedan operar en el futuro, se ha apelado a que se debe a condiciones que estas centrales pues no han demostrado ser confiables, pero aquí hay dos temas de fondo. El primero es que es importante que el Estado regule la participación de los privados, desde luego, es importante siempre que haya regulación clara, pero este esquema que aprobó CENER no es una regulación, es una paralización de las operaciones. Y esto es justamente lo que queremos decir es, ok, si el Estado en este caso, porque hay una visión ideológica de fondo y eso hay que aceptarlo, y los actores que apoyan a este movimiento tienen que aceptar, si hay una visión ideológica de no querer la participación de los privados por tener, digamos, el monopolio de Pemex y de CFE, lo que es real, y algo que yo les puedo decir que es muy real, es que México no tiene los recursos públicos, digamos, el dinero, para lograr una transición energética en este momento. Si López Obrador en este momento dijera, no voy a hacer dos bocas, y todos esos 8,000 millones o más de dólares que están invirtiendo en esa parte, dijeran, realmente me interesa la transición energética, voy a invertir este dinero en energía renovable para satisfacer las necesidades y apoyar a las comunidades, entonces sí demostraría que hay un interés en las energías renovables. Pero lo que está demostrando es que no hay un interés en las energías renovables, lo que está haciendo es paralizando la inversión privada, que sí hay que regular, que sí hay que impulsar, que todos los proyectos garanticen los derechos humanos y el respeto a las comunidades. Con eso estoy total y absolutamente de acuerdo. Con lo que sí estoy en desacuerdo es que solo se paralice y no se tenga una propuesta alternativa. El día que realmente saquen una propuesta alternativa del sector público, entonces, digamos, tendremos que nos demuestren que realmente hay un interés. El problema de todo esto es que seguimos consumiendo combustibles fósiles, y algo que no mencioné es que el panel intergubernamental de cambio climático, que es este grupo de científicos global, lo que ha dicho es que si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático en 2030 en 45% global, que todos los países se sumen para reducir estas emisiones, no solo vamos a vivir un aumento de la temperatura de 1 grado centígrado, que digamos global, que es lo que estamos viendo ahorita, sino que podríamos estar yendo hacia un escenario de un aumento de más de 2 grados centígrados e incluso de 3 a 4 grados centígrados. ¿Qué significa para el mundo? Un aumento de 3 a 4 grados centígrados significa la desaparición de ecosistemas. Por ejemplo, ustedes han escuchado el blanqueamiento de coralino que se está viviendo no solo en Australia, en México. Yo evidencié en la isla de Cozumel blanqueamiento coralino que se debe por todos estos problemas. Hay un efecto importante. Muchas especies no podrían sobrevivir en un escenario de 3 a 4 grados centígrados, y es hacia ese escenario el que estamos caminando. Y México sigue apostándole a la explotación de recursos fósiles que no solo son finitos, sino que además son cada vez más costosos, y que además a nivel internacional los precios son muy variables, digamos, estuvieron en precios negativos hace unas semanas. Entonces es apostarle a un futuro insostenible y que va a ser mucho más costoso, y los que vamos a terminar pagando
somos nosotros como población. Y ese es el problema, que los líderes están ahí, López Obrador va a estar ahí 5 años más y después las decisiones que se tomen, nosotros como población somos los que las vamos a tener que visualizar hacia el futuro. Y por eso yo llamo a una discusión profunda, informada, hablemos de ciencia, hablemos de los impactos, hablemos de la economía real y no nos dejemos caer en estas ideologías que no ayudan al país, porque al final no es una cuestión de partidos, es una cuestión de la gente que queremos ver a México floreciendo, porque todas y todos somos mexicanos en este caso, y queremos que sea un país en donde haya participación de todos los actores que tienen realmente pues interés en salir adelante. Y perdón, vi una pregunta aquí que hablaba del buen vivir, que me gustaría contestar, porque justamente lo que mencionas, Enrique, de si puede caer en el riesgo de un buen vivir para unos cuantos, esto es justamente lo que el buen vivir no quiere. Es decir, para el buen vivir no es una cuestión de acceso a la economía o de los bienes materiales, es un acceso al reconocimiento de la calidad de vida, es a un bienestar incluso espiritual, es decir, que si tú, digamos, no tienes que comer 15 veces al día para estar bien, ¿no? Y hay una, en esta visión globalizadora, en esta sociedad globalizada en la que vivimos, hay una tendencia al consumo, o sea, a esta necesidad de consumir constantemente lo que te dicen en la televisión, o qué sé yo, eso es real, hay un marketing detrás de todo esto. Y lo que te dice el buen vivir es que tú no necesitas comer 20 veces al día para estar bien, ¿no? O sea, tu cuerpo no lo necesita, tu cuerpo necesita estar bien, en armonía, haciendo ejercicio, conviviendo con la naturaleza, conviviendo con tu familia, haciendo tu trabajo, pero sin necesidad de llevar justamente a esta perspectiva de lo material. Entonces, no, definitivamente lo que busca es no privilegiar a unos cuantos, sino garantizar, como decía, que no haya pobreza, que no haya extinción de especies a costa de otros y que nos acabemos, que salgamos de esta visión extractivista y que realmente vayamos a una visión en donde seamos cada vez más eficientes como sociedad y no rapaces en nuestra manera en que hacemos y consumimos las cosas. O sea, que repensemos qué es lo que realmente necesitamos para estar bien y no qué es lo que creemos que necesitamos para estar bien, ¿no? Pues estos son los puntos y creo que ya no había más respuesta, pero totalmente, y solo, perdón, ya el ultimísimo punto, justamente tiene que ver con cómo lograr que el conocimiento sea una construcción del conocimiento colectivo, es decir, que no sea solo, el conocimiento no sea solo de unas clases, sino que realmente logremos que haya aprendizaje del conocimiento científico, pero también tradicional. La cosmovisión de los pueblos indígenas es fascinante y de la cual tenemos que aprender para mejorar este relacionamiento con la naturaleza, y es algo que hay que reconocer, ¿no? Y que no lo conocemos tanto y que es importante pues seguir construyendo y que realmente no desdeñemos todos los conocimientos para construir un conocimiento colectivo que realmente pues nos haga digamos, tender hacia este, digamos, bienestar, hacia este buen vivir colectivo. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, ya nos quedan 2 minutos, pero quería tocar un tema de una pregunta que nos llegó por redes sociales, que es cómo encaja el tema de género. A ver si nos podrías dar una breve. Claro que sí. Híjole, este tema me gusta mucho porque además, como hay una visión muy interesante que si vemos al extractivismo, digamos, esta afectación a la naturaleza extractivista digamos, de esta extracción de recursos a manos llenas, hay una visión muy interesante sobre el patriarcado y las culturas, digamos, patriarcales, en donde hay un uso de la mujer en su conjunto, en donde no se ve el valor de la mujer, ¿no? Solo se utiliza, digamos, pues, para procrear o qué sé yo. Y hay una visión de que mucho de lo que vivimos con la violencia en contra de las mujeres tiene que ver con esta visión como también utilitaria y no de reconocer el valor. Y justamente lo que muchos movimientos feministas se reconocen es que, por favor, nos demos cuenta que como mujeres somos cerca del 50% de la población del mundo. No podemos hacer políticas basadas solo en la visión de los hombres, sino también en la visión de las mujeres, porque es realmente esta digamos, complementariedad de ideas la que nos va a llevar a hacer políticas y proyectos y visiones que realmente nos hagan digamos, tener un futuro en donde encajemos todos, ¿no?
Y justamente esto tiene que ver con acceso a la justicia, tiene que ver con acceso a los recursos. Ustedes saben que, por ejemplo, en México hay un problema de propiedad, o sea, las mujeres antes no podían tener un terreno, todo lo tenían que firmar los hombres, ahora eso ha ido cambiando, pero sigue habiendo un proceso en la inequidad de los salarios, las mujeres tienen menos acceso digamos, a un salario digno. Entonces, cuando hablamos de una nueva medida, de una nueva forma de interacción, decimos que tiene que ser feminista, en donde las mujeres se nos respete de la misma manera los derechos que se respetan los derechos de los hombres. Es decir, también somos seres humanos, tenemos capacidades y somos parte de la sociedad, y lo que queremos es que se nos den las mismas oportunidades y que se nos respeten, digamos, el rol que tenemos, y que además somos capaces, muy capaces de transformar. Y yo creo firmemente que lo que nos ha hecho falta es justamente hacer políticas que tengan esta visión conjunta, y nuevamente no es una dicotomía hombres contra mujeres, no, es mujeres trabajando con hombres para tener políticas que sean realmente integrales, y en eso tiene mucho que ver nuestra visión de la naturaleza, es muy diferente que la de los hombres, y por eso también este buen vivir y esta visión tiene que ser con una visión también muy, muy femenina, en el sentido de la solidaridad y de la sororidad entre mujeres. Entonces, más o menos por ahí es que queremos, digamos, creemos que este tránsito también tiene que ser feminista. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya para concluir, nos gustaría pedirte si nos puedes dar los 3 mensajes principales, o con qué te quedas de esta plática tan interesante que nos acabas de dar. Gracias. Bueno, el primer mensaje es que, y perdón, no sé si me pueden, quería compartirles una imagen, pero bueno, quizá ya estamos fuera de tiempo, pero el primer mensaje es que el COVID, lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, nos ha mantenido en mucho miedo, mucha incertidumbre como población, pero lo que tenemos que es pasar de ese miedo, de esa incertidumbre, a ser una población más proactiva, y sobre todo informarnos mejor. ¿De dónde viene el fenómeno? ¿De dónde es que se está desatando todo este problema? ¿Y qué es lo que viene? ¿Y hacia dónde queremos ir? Entonces, que no nos quedemos en un estado de miedo y de incertidumbre, sino que nos pongamos en un momento de acción, que pasemos de eso a la acción. El segundo punto es que la manera en que vamos a lograr las transformaciones que necesitamos son: una, informándonos; dos, realmente identificando, digamos, en dónde podemos, digamos, contribuir; y tres, realmente haciendo una introspección de cómo nos interrelacionamos uno mismo dentro de nuestra comunidad, es decir, cuál es el rol que cada una de las personas juega en todo esto. Y eso es muy importante, porque para lograr esto no solo tenemos que pensar en lo individual, sino también en lo colectivo, y esta es la gran oportunidad. Y tres, que realmente, si queremos esta supervivencia en el tiempo y hacer frente a fenómenos como el cambio climático, que además el cambio climático está pasando. O sea, puede que haya líderes que no lo quieran ver, pero está pasando. Como dicen los científicos, puede no gustarte, pero eso no significa que está parado, ¿no? Sigue avanzando. Entonces, el buen vivir es una manera de reflexionar cómo estamos viviendo con la naturaleza, nuestra visión de lo que realmente nos hace felices. Y yo les invito realmente a reflexionar cómo para ustedes podemos mejorar esta visión de la felicidad viviendo en armonía con la naturaleza, y no olvidar que somos nosotros parte de esta naturaleza. Entonces somos parte del problema, pero definitivamente somos parte de la solución, y la única manera en que vamos a avanzar hacia esta visión de largo plazo va a ser trabajando de manera armónica con los diferentes actores, con base en el conocimiento tradicional y en el conocimiento científico, y sobre todo en un reconocimiento de que este planeta tiene límites y nosotros también deberíamos respetarlos, y nosotros también como sociedad tenemos límites. Así que, pues, al final es construir de manera colectiva para realmente hacer frente a la crisis que estamos viviendo a nivel global, a nivel nacional, y pues buscar formas de mejorar y de generar estos puentes entre los diferentes grupos de la población, para que, como dice la parte de la agenda de desarrollo, no dejar a nadie atrás, ¿no? Esta visión de colectividad, pero desde otra visión de bienestar en general,
es lo que nos hace falta. Entonces, pues hay que trabajarlo, pero también hay que cosecharlo en la vida cotidiana. Fantástico, Sandra. Sin duda de mucho valor todos tus comentarios y toda tu información. Si gustas, ya tienes habilitada la opción de compartir. Ay, buenísimo. Dice que no puedo compartir, pero bueno, sí, les quiero... en realidad es una imagen que quería compartirles solo para que puedan ver esta parte de cómo ir del miedo a la acción. Lamentablemente no me deja compartirlo. Dice que está unable. Bueno, pero con mucho gusto, si quieren, se los paso a ustedes y quizá lo pueden poner ahí en las redes de la asociación y lo pueden ver porque a mí me motiva mucho que justamente tenemos que aprender de esta pandemia, cuestionar todo lo que está pasando, no quedarnos solo con la información que de repente recibimos de una vía, sino cuestionar, leer, informarnos y después llevarlo justamente a esa parte de la acción y no vivir con este miedo, sino tratar de llevar todo esto hacia la parte más práctica, más de qué es lo que tú puedes hacer en casa, pero qué es lo que puedes hacer dentro de la sociedad para cambiar las cosas, ¿no? Y pues ojalá que podamos seguir en contacto y por supuesto ahorita les paso mi correo para que lo puedan tener y pues con mucho gusto poder conversar en cualquier otro momento. Claro que sí, un par de problemas técnicos, pero compartimos la imagen que nos haga favor de llegar en el video de Facebook y también a los registrados. Con mucho gusto se los enviamos. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerte. La verdad es que nos quedamos con un buen sabor de boca en el tema de qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, o cómo podemos recrear estos vínculos con la naturaleza, sentirnos parte de, analizar cómo el buen vivir puede darnos realmente una felicidad. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar que este es un fin de todos, que por ende requiere la colaboración para poder llegar a las soluciones. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias. Ha sido muy buena charla. Nos vamos con un poco de positivismo en estos momentos de contingencia, que cada quien estamos en las casas. Y de antemano, pues a todo mundo que se pudo conectar el día de hoy, desde la LSE Mexican Alumni Association, les agradecemos la participación. Sandra, como también becaria Chevening, nos acompañan algunos colegas Chevening también. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, ha sido todo un gusto y sigamos definitivamente en comunicación. Y bueno, pues continuaremos en otras sesiones. Las próximas semanas les comentamos que estamos participando en el seminario de Sociedad, Economía y Cambio Climático también con el resto de universidades top. Y tendremos también más sorpresas en las siguientes semanas. Este viernes hay una conferencia también organizada directamente por LSI con expresidentes de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues les daremos mayor información en redes sociales. Síganos, LSI Mex Alumni. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un gusto. Un abrazo fuerte hasta Reino Unido. Y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a ustedes y a todas los que nos acompañaron en esta sesión y pues feliz de continuar la conversación porque este solo es el inicio de algo que tenemos que construir de manera colaborativa, así que feliz de seguir la conversación y muchísimas gracias por el espacio. Fantástico. Gracias, saludos a todos hasta sus casas. Un abrazo fuerte. Que estén bien.